Buenas tardes de nuevo. Llegamos ya a la recta final de este primer día de debates de la Cumbre Mundial sobre el futuro del turismo, con un tema muy necesario, porque cuando la pandemia irrumpió, el turismo se paralizó, se cerraron fronteras y millones de turistas quedaron atrapados y se tuvieron que buscar la vida para volver a sus casas. Y eso tuvo un coste. No había una estrategia de gestión. Ahora es momento de definir unos estándares internacionales sobre responsabilidades y obligaciones. Y esa es la cuestión que abordará la siguiente mesa de debate. Los derechos del consumidor y la protección del turista, Consumer Rights and the Protection of Tourists. Nos acompañan para debatir sobre este tema Peter Lowe, él es el cofundador de Nextplane, Alicia Gómez, asesora jurídica de la Organización Mundial del Turismo. También está con nosotros Daniela Otero, directora ejecutiva de Scal International, y Jacobo Díaz, de Quirón Salud. Quiero saludar también a distancia, porque participa vía online, a Miguel Mirones. Él es el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Aquí lo tenemos y vamos a dar también la bienvenida a Pedro Mondelo, el presidente de la Fundación ORP, Ocupación, Riesgo y Prevención. Él va a ser el encargado de moderar esta mesa de debate que va a abordar los derechos de los consumidores y de los turistas, por supuesto. Adelante, Pedro. Adelante, aquí lo tenemos. ¿Qué tal? Aquí te los dejo, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar este debate, esta mesa redonda en la cual vamos a hablar de los derechos de los turistas y su protección. Después de esta pandemia nos encontramos que han pasado muchas cosas, casi todas malas, pero algunas también buenas. Algunas nos han permitido reflexionar sobre el futuro. Nos ha permitido ver lo que hacíamos mal, nos ha permitido un tiempo muerto suficiente, esperamos, para no hacer las cosas tan mal como las hemos estado haciendo y para hacer mejor incluso aquellas que hacíamos ya bien. O sea que este tiempo nos debe de llevar a reflexionar sobre un tema muy puntual, pero también muy importante, que es el derecho de los turistas y la protección de estos turistas. Hemos visto realmente en los diarios, hemos podido seguir los primeros días de la pandemia, todos los problemas que se habían originado porque no teníamos previsión, no sabíamos qué hacer y era un caso atípico. Esto no nos tiene que coger desprevenidos y por eso vamos a empezar esta mesa de debate y vamos a empezar, si les parece bien, con la señora Alicia. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que le vamos a preguntar es sobre qué está haciendo por parte de la Organización Mundial del Turismo, qué se está haciendo para evitar que las cosas que han ido mal no vayan mal y para potenciar las que han ido bien, obviamente. Pues muchas gracias y buenas tardes. En la Organización Mundial del Turismo estamos convencidos de que recuperar la confianza es vital para recuperar el sector del turismo. Y durante la crisis se puso de manifiesto la gran vulnerabilidad de los turistas. Vieron su confianza muy mermada, lo hemos comentado, ¿no? Por un lado, pues millones de turistas varados, millones de vuelos cancelados, una gran confusión con respecto a las responsabilidades de los prestadores de servicios. ¿Quién me ayuda en una situación de este tipo? ¿Quién es responsable de prestarme y brindarme la asistencia básica durante una emergencia como la pandemia, pero que puede ser un desastre natural, un ataque terrorista, podría ser también en el futuro? Y además hemos visto también una gran disparidad en las medidas tomadas de un gobierno a otro, de una empresa a otra, lo cual ha contribuido todavía a incrementar, ¿no?, esta sensación de inseguridad jurídica por parte de los turistas. Desde noviembre del año pasado, la Organización Mundial del Turismo está trabajando en el desarrollo de un código internacional para la protección de los turistas. Estamos trabajando en esto con 103 países, con organismos internacionales, también con representantes del sector privado. Y bueno, en un tiempo récord, en 8 meses, hemos llegado a un consenso sobre un texto
que, por un lado, pretende establecer un marco jurídico a nivel internacional con respecto a la protección de los turistas en situaciones de emergencia, para la pandemia, pero para cualquier otro tipo de emergencia en el futuro. Y, por otro lado, también armonizar una serie de estándares mínimos para la protección del turista como consumidor. Eso es muy importante porque el turismo al final es una actividad eminentemente internacional. Y lo que queremos es que cualquier turista, independientemente de su nacionalidad, del lugar de destino y de la nacionalidad de la empresa con la que contrate el viaje, sepa cuáles son sus garantías y saber cómo está cubierto. En este código también regulamos algunos instrumentos que han surgido durante la crisis y que sin duda están aquí para quedarse, como son, por ejemplo, la emisión de los bonos. Hemos visto ciertos abusos durante la crisis en la emisión de los bonos por parte de algunas empresas, pero también este es un mecanismo muy importante para ayudar al sector en situaciones en las que la liquidez es la supervivencia, ¿no?, del prestador de servicio. Y también otro instrumento que también regulamos en este código, que pensamos que ha sido un mecanismo muy eficaz durante la crisis para resolver el aumento de los litigios que se han visto también, es el establecimiento de mecanismos para la resolución de controversias alternativos. Estamos hablando de mediación, negociación, conciliación, arbitraje, mecanismos que permiten resolver un litigio de una forma mucho más sencilla, menos costosa tanto para el turista como para el prestador de servicio y de una forma mucho más efectiva. Muchas gracias, Alicia. Entiendo que este código es un código pactado, es un código que está naciendo, es un código ya cerrado. ¿Qué me diría? ¿En dónde estamos, no? Pues, como decía antes, ¿no?, en un tiempo récord, porque en 8 meses este comité de redacción del código, compuesto por 103 países, ha finalizado un texto, hemos llegado a un consenso. Obviamente, esto después de muchísimas negociaciones y bueno, de un proceso que ha sido bastante complicado. Tenemos ya un texto cerrado y este texto va a ser sometido próximamente a nuestra Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que tiene lugar del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Madrid. Y una vez adoptado el código por nuestra Asamblea General, los países podrán adherirse al código, si así lo estiman oportuno, y esperamos que así sea. Ya tenemos algunos países que han indicado su interés. Y una vez hayan adherido al código, estos países establecerán todas aquellas medidas que consideren necesarias para la aplicación del código. Y también informarán a la organización, porque el código también, también pretende ser un instrumento vivo, un instrumento también de intercambio de información, porque hay muchas medidas que pueden ser extrapolables de un país a otro, ¿no? Hemos visto muchos casos de éxito en algunos países y pensamos que es necesario también que este código nos permita seguir trabajando en la protección de los turistas, porque también yo creo que lo vamos a ver hoy, ¿no? La tecnología está avanzando, muchos avances que se están produciendo todos los días y por lo tanto hay temas que ahora mismo no se podían tratar en profundidad, pero que sin duda deberán ser tratados. Muchísimas gracias. Si me permite, Daniela, me gustaría que me explicara un poco esa tríada entre el Estado, las empresas y el cliente, el turista en este caso. Esa tríada de fuerzas, ¿cómo se puede equilibrar? ¿Cómo podemos hacer que ni el empresario salga perjudicado, ni el cliente, por supuesto, el turista, y que el Estado pueda asumir esas tensiones que se están dando o que se pueden llegar a dar ante dificultades de otra pandemia o ante dificultades diversas? Bueno, es una buena pregunta, porque como explicaba Alicia, creo que si algo ha demostrado la pandemia es la fragilidad del sistema en su conjunto, ¿no? Y este sistema, como tú bien decías, dividido en 3 áreas o 3 partes muy claras. Por un lado, el rol necesario de los estados a nivel nación y país en cuanto a legislación. Por el otro lado, el tejido empresarial, prestador de servicios al sector turístico. Y el tercer punto, o la tercera pata, el cliente, el turista, el viajero, que en definitiva somos todos. El código que ha propuesto la OMT, nosotros hemos apoyado desde la organización. Escala Internacional es una organización, para aquellos que no lo conocen, que tiene presencia en 104 países.
más de 13.000 miembros del área privada alrededor mundial. Por lo tanto, la pandemia ha sido un punto importantísimo de colección de información muy valiosa para nosotros en este momento. Me gustaría aclarar que, para que tenga una idea la audiencia, el 70% de la economía vinculada al turismo está sostenida por la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, esto me lleva a reflexionar el rol del Estado en este momento, ¿no? Porque las grandes empresas o las grandes corporaciones turísticas, ese 30% ha tenido probablemente y tendrá la posibilidad de reponerse de una forma más sólida, porque económicamente han sido más potentes. Pero ¿qué pasa con el resto de las pequeñas y medianas empresas alrededor del planeta que forman el 70%? Aquí es donde el rol del Estado tendrá también algo que decir y que actuar en los próximos meses. En cuanto al turista, bueno, evidentemente hay un doble rol de responsabilidad por un lado como viajero y por otro lado como digamos, cliente, esta protección que estamos buscando en situaciones de emergencia, crisis, que en este caso es la pandemia, pero que puede ser cualquier evento natural o político que se enfrente en los próximos meses. Así que nos queda, creo yo, con un trabajo que estamos haciendo muy conjuntamente y apoyando desde el área privada fuertemente a la Organización Mundial del Turismo, un trabajo importante de implementación de este código que, como se imaginarán, será un código de recomendaciones, porque la Organización Mundial del Turismo no tiene una injerencia directa en las naciones, que son soberanas para poder legislar, pero sí tiene esta función importante y primordial de recomendar, reorganizar un área que evidentemente, reitero, ha mostrado fragilidad en muchos aspectos, y la pandemia tal vez esto haya dejado como aprendizaje, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en el sector. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con Peter. Peter, trabajas toda la parte que podríamos decir de la salud, ¿no? De alguna manera esta pandemia nos ha hecho replantearnos la salud del turista, obviamente es muy importante, la salud del ciudadano. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer bien para que el turista cada vez respetemos más su intimidad, pero permitamos que su salud esté mucho más protegida en los lugares en los que va a visitar, no solo en su lugar de origen? Muchas gracias y buenas tardes. Sí, nuestra perspectiva viene de 20 años de experiencia de trabajar con el desarrollo de tecnología centrada en la movilidad. Y eso era un mundo muy estructurado, con normas bien claras, de pasaportes y visados, y un plan que se puede seguir, que facilita la movilidad de las personas en estos volúmenes que tenemos ahora. Venía la pandemia y cambió para nosotros, como para todos, la vida completamente. Nosotros hemos identificado desde el principio que aquí hay un cambio fundamental con respecto a la movilidad, y hemos hecho una apuesta de que no vamos a vivir más en un mundo donde mi identidad y mi estado de salud no van juntos. Es más, hemos pensado que se va a fusionar la identidad y el estado de salud por legislación en todo el mundo. Nuestro análisis ahora mismo estamos en el camino, esto está pasando en tiempo real. Es un proceso que no ha terminado, y como hemos escuchado antes, hay macroprocesos de intentar dar orden jurídica a este nuevo mundo en que estamos viviendo, pero hay mucho camino que andar todavía. Y aparte del reto tecnológico, que es nuestro reto, donde hemos invertido mucho tiempo en entender los estándares nuevos que están haciendo en tiempo real para intentar dar respuesta a este problema. También hay preguntas muy grandes de ética y de privacidad, de cómo protegemos la privacidad de las personas, porque está pasando una restricción de movilidad, como ha pasado muchas veces en el pasado de la movilidad. Y pues el reto que tenemos todos es encontrar sistemas y protocolos y normas que facilitan una movilidad mientras estamos protegiendo la salud y la privacidad de las personas. Muchas gracias. Y Jacobo, para cerrar esta primera vuelta, la predicción, el podernos anticipar al futuro, el
intentar coger datos, analizarlos y hacer pues, todo lo que son las líneas, bases, para poder establecer pues, desde viajes programados a salud programada, a todas estas cuestiones. ¿Qué podemos hacer en predicción? ¿Podemos predecir algo o la bola de cristal sigue siendo un atributo de los magos? Claro, la bola de cristal, pues efectivamente, no es a lo que nos queremos referir cuando hablamos de previsión, ¿verdad? La previsión es esencial, estamos hablando de planificación, estamos hablando de protección. ¿Qué es la planificación sino previsión, ¿no? O sea, no es posible realizar una planificación inteligente si no se tienen buenas previsiones. Si hay una cosa que la pandemia ha puesto en evidencia es precisamente la carencia a nivel mundial de estos mecanismos precisos de previsión, ¿no? Y su importancia, su relevancia absoluta, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la relevancia, sin duda. O sea, si hubiésemos tenido a nivel mundial información pública sobre las previsiones de cómo iba a ir evolucionando la pandemia, y aquí hay que ser cuidadosos porque efectivamente no estamos hablando de una bola de cristal donde sepamos con exactitud qué va a pasar. Una pandemia es un proceso explosivo, es muy difícil de prever, pero eso no implica que no se puedan hacer medidas estadísticas sobre ciertas cantidades, ¿no? Se pueden prever riesgos, desde un punto de vista en el sentido probabilístico, ¿no? Se puede prever la probabilidad de que un cierto suceso ocurra, de que un cierto riesgo tenga lugar y desde luego todo el desarrollo de la pandemia a nivel de las medidas que se han tomado desde las instituciones pues podría en ciertas situaciones haber sido mucho más adaptado al contexto en cada momento, ¿no? Hay situaciones impredecibles por naturaleza, ¿no? El origen, el inicio de la pandemia, quizá un desastre natural. Para estas cosas es sin duda esencial contar con estos mecanismos regulatorios y estos protocolos que nos permitan proteger a los turistas. Pero luego hay un espacio enorme para la prevención de estas situaciones, para la prevención de situaciones de desprotección en base a previsiones, ¿no? Entonces, con esta mayor inteligencia en la previsión y, por tanto, mejor adaptación de las decisiones a cada momento de la pandemia, se podría haber tomado decisiones mucho mejores, no solo desde el punto de vista de la salud pública, sino desde el punto de vista económico y, por tanto, también por la parte que le toca turístico. Es decir, se podrían haber evitado muchas de las situaciones de desprotección por falta de previsión que se han ido produciendo a lo largo de toda la pandemia. Y entonces nosotros, bueno, hablaba de la importancia de la previsión. ¿Por qué hemos visto que existe a nivel mundial esta carencia, ¿no? Esta falta de estos mecanismos de previsión? Y es que los mecanismos de previsión, las previsiones de estas cantidades son, en el sentido económico, un bien público, ¿no? Afectan a todo el mundo y no se puede excluir a nadie de su consumo. Y como tal, pues está infraprovisto. De manera natural tiende a estar infraprovisto. Entonces, el papel aquí de las instituciones y de las sociedades de impulsar estos mecanismos y que nos permitan dotarnos a nivel global de mecanismos precisos de previsión y disponibles públicamente es esencial para la previsión de los riesgos y es esencial en general para la toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, una de las ventajas de la pandemia ha sido que nos ha colocado el híbrido como cotidiano, ¿no? Y por eso, Miguel, lo tenemos en híbrido. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú el futuro de este turismo post-pandemia? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo, al hilo de todas las reflexiones de mis compañeros, permíteme primero que dé las gracias a todo el mundo, disculpe la presencia física por el problema de agenda de última hora y agradezca la participación en este foro. Bueno, yo creo que realmente hay una serie de parámetros dentro del sector turístico que van a variar completamente y hay que tener en cuenta que desde el Instituto de Calidad Turística Española se abordó para el turismo español inicialmente lo que ha terminado siendo un proyecto adoptado a nivel mundial con la conversión de los protocolos
que por encomienda del Ministerio de Turismo de España, a través de la Secretaría de Estado, se hizo la Localidad Turística Española, de la creación en el mes de abril. Hay que ponerse en contexto, cuando todo el mundo, cuando nadie sabía efectivamente cómo abordar la reactivación del sector turístico, pues esos protocolos que se hicieron, que abordaron a toda la cadena de valor del sector turístico, se hicieron 22 diferentes, pues para garantizar la prevención de riesgo de contagio a los trabajadores, a los clientes, pero también a los residentes de los destinos turísticos, porque de nada valía generar burbujas en los establecimientos, en los ámbitos turísticos, si no se trasladaba eso a los espacios públicos por los que se mueven los clientes. Y así se hizo un proceso con una participación público-privada en el que participaron todos los estamentos del Estado, el Estado central, las comunidades autónomas y los municipios, todas las patronales del sector turístico. En total, 450 personas trabajaron en las diferentes mesas que se crearon y en un tiempo récord de mes y medio se generaron unas normas, unos protocolos que sirvieron para la reactivación, que en el mes de julio se convirtieron en normas ISO que ahora mismo se están aplicando a escala mundial. La unificación de los protocolos yo creo que es básico para el sector turístico, porque no se puede estar trabajando de forma diferente lo que la prevención de riesgo de contagio significa en los diferentes lugares del mundo. Pero sobre todo también la metodología de trabajo que se ha empleado. Esa colaboración público-privada, esas mesas abiertas a los expertos, a la gente que realmente sabía cómo abordar esta situación y que generó estos protocolos que tanto han servido al sector turístico, y la adopción de las mismas a nivel mundial. De nada sirve el que en cada territorio, en un municipio se haga una cosa o en otra diferente, porque eso, además de generar inseguridad a la movilidad de los turistas, también genera inseguridades jurídicas, porque no se sabe muy bien cómo actuar, con qué respuesta, por una parte, por parte de las empresas, pero también por el propio cliente a la hora de saber moverse en un espacio turístico determinado, ¿no? Yo creo que esta experiencia española, que terminó trasladándose, como digo, a nivel mundial a través de esas normas ISO, pues permitieron reabrir el sector turístico en el verano ya del año pasado, en el año 20, y a través de unas certificaciones que se crearon bajo una marca, el Safe Tourism Certified, permitió que más de 1.000 empresas españolas garantizasen a los usuarios que habían implantado debidamente ese sistema de prevención, y cuando veían en la puerta que alguien había verificado la implantación de estos protocolos, de estas normas, saber que ese espacio era un espacio que dentro de lo posible era un espacio seguro, y va a permitir que en el futuro, no solo para lo que se refiere a contagios de virus, sino para poder abordar cualquier tipo de contingencia, como las que se han señalado anteriormente, quede establecida una metodología en la que rápidamente se pueda convocar dentro del ámbito de la empresa pues, a un comité que sea capaz de elaborar planes de contingencia que den respuesta a los problemas que puedan surgir en cada momento. Por lo tanto, aunque el virus esperemos que termine cuanto antes mejor, vamos a tener todos que aprender a convivir con él, y sobre todo tenemos que aprender de la metodología de trabajo que ha abordado a un sector turístico a nivel mundial, pues afrontar en tiempo récord una reactivación con una cierta seguridad para, insisto, para clientes, para trabajadores y para los residentes de los destinos turísticos. Muchas gracias, Miguel. Ya hablaremos después más, si no tenemos tiempo, de estandarización, de ISOs y de cómo logramos esa visión global, ¿no? Cómo podemos llegar a caminar todos juntos en una idea global de un turismo de calidad, de un turismo enfocado a proteger y un turismo enfocado a disfrutar de esos tiempos. Volveremos en un momento. Alicia, antes nos has estado hablando de una cosa realmente interesante, un código, ¿no? Pero la seguridad jurídica, el que todos los países se pongan de acuerdo, ¿no? Estamos viendo el caso de Europa, Polonia, Bulgaria, y realmente eso es una idea fuerza, es algo que se va a plasmar en una legislación concreta que van a firmar 108 presidentes de Estado, o al final quedará en una
decálogo de buenas voluntades, de intenciones. Por favor, contésteme lo que opine, no lo que deba decir. Bueno, yo creo que eso dependerá de la voluntad de los países. Lo que sí que quiero decir, habiendo participado en el desarrollo de otras convenciones internacionales, es que este comité de redacción de 103 países es el más grande que hemos tenido nunca. Y normalmente en un comité de redacción tenemos entre 30 y 40 países y hemos tenido incluso países de fuera de la organización, que no son miembros de la organización que han participado en el comité. El compromiso político que hemos recibido en este tiempo, porque obviamente en 8 meses desarrollar este código ha implicado un nivel de reuniones, una periodicidad de las reuniones, un intercambio de textos. Todos estos países han contribuido con la experiencia que traían y contribuido también a intentar llegar a un compromiso, una serie de estándares mínimos. Hay países que tienen más protección que lo que se establece en el código. Hay países que tienen menos y que tendrán que llegar a ese nivel. Eso no existía antes. Este texto consolidado, consensuado, no existía antes. Es la primera vez que se hace esto. Obviamente, yo creo que ahora cada país tendrá que analizar, una vez haya sido adoptado el código, tendrá que analizar las recomendaciones del código y ver cómo implementarlas en el país, porque también el código es flexible, es decir, que no estamos imponiendo una sola forma de hacer las cosas, pero, por ejemplo, por dar un ejemplo, estamos diciendo, y al hilo un poco de lo que comentaba mi compañero, una de las recomendaciones que hacemos es que los países deben establecer mecanismos de prevención de crisis y deben tenerlos establecidos de forma permanente y deben establecer protocolos para situaciones de emergencia para que no se vuelva a repetir la situación que hemos vivido en la pandemia. Esto es una serie, son recomendaciones, luego cada país puede establecer estos mecanismos de la forma que considere más oportuna y designar a las autoridades locales o nacionales que considere más oportunas para llegar al fin que propone el código. Pero yo creo que esa flexibilidad que tiene el código es la que va a permitir a los países adaptarlo y adoptarlo. Y yo creo también que los países saben, los países, el sector privado, saben que es importante recuperar la confianza y que este es un pilar más para recuperar el sector. De hecho, tenemos algún país que ya ha manifestado, ¿no?, que considera que este código es parte del paquete de recuperación necesario junto con los protocolos y las demás medidas que se están tomando. Muchas gracias. Me parece muy interesante y parece que si somos capaces de hilvanar entre todos un código, pues habremos dado un gran paso, ¿no? Seguimos, Daniela, antes estábamos con una especie de tríada, ¿no? Bueno, teníamos por un lado obviamente al Estado, teníamos a los empresarios, ese 70, 80, 75% de pequeña y mediana empresa que dan soporte, ¿no? Y obviamente lo último que nos quedaban eran los turistas, ¿no? Pero me falta una pata, ¿no? Me falta la pata de los trabajadores para los turistas, porque los empresarios, lo veo claro, el Estado teóricamente nos protege a todos, ya protege a los empresarios, protege a los trabajadores, protege a todos, los turistas, pero igual que cuando estábamos hablando hace un momento con Miguel, nos ha dicho que las ISO, ¿no? Las ISO son unas normas internacionales que tienen el beneplácito de la patronal, de los sindicatos y de los estados, pero bueno, ahí aparecen. ¿Por qué no aparecen reflejados por ningún lado, o por qué no he entendido yo que aparezcan reflejados con potencia los trabajadores que van a dar la calidad de servicio? Porque estamos vendiendo un servicio, turismo es un servicio. Luego, si damos un servicio, las personas que dan el servicio no es que sean importantes, es que son la clave, porque si no, difícilmente. ¿Por qué me falta esa variable? Bueno, los trabajadores son turistas también. Sí. Los empresarios son turistas también. Los miembros del gobierno son turistas. En definitiva, todos viajamos. Es decir, estamos hablando aquí de la protección de aquellos que viajamos, independientemente del rol que desempeñamos. Pero referido a tu pregunta específicamente, creo que el impacto grande y mayor que hemos visto durante estos meses, casi ya 1 año y medio de pandemia, ha sido en el sector productivo. Es decir, lo que ha causado el parate
de la economía mundial por poner freno a la industria de los viajes. Que la industria de los viajes no es solamente la industria del turismo, es la industria de los viajes. Nos movemos por muchas razones. Pero como comentábamos antes de comenzar aquí en el plató la discusión, viajamos por placer hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, estos últimos 100 años donde hay esta cosa cultural del viaje vinculado al placer es bastante nuevo y nos genera, bueno, este tipo de problemáticas o disyuntivas éticas, legales y morales e inclusive legislativas. Pero volviendo a tu pregunta, los trabajadores están muy ligados y los empresarios están muy ligados a los trabajadores. Es una dupla, no hay trabajadores y no hay empresarios que den trabajo. Y bueno, tal vez hablando de ISOs, tengamos aquí a gente más especializada, pero las ISOs están dirigidas no solamente a la calidad del servicio, sino también a la calidad de prestación de ese servicio, que está muy ligada a los trabajadores. Los trabajadores han tenido que reconvertirse y han tenido que aprender a solventar su trabajo y adecuar su trabajo en función a los nuevos requerimientos que esta pandemia ha impuesto, y lo tendrán que seguir haciendo en el futuro, o sea que son un punto importantísimo de desarrollo de normativas laborales y relacionadas a la ley de protección del trabajo. Y también son turistas, por lo cual estarán inmersos en este código de protección básicamente que la OMT está desarrollando. Muchas gracias. Esos 2.000 millones de personas que hacen turismo, o 3.000, depende de los datos que estemos haciendo, está muy bien, ¿no? Una de cada 4 personas hace turismo en el mundo. Pero, absolutamente. Sí, pero 3 de cada 4 no hacen turismo, prestarán servicio, y también tenemos que pensar en esa parte que también es muy importante. Peter, claro, es que me lo has puesto muy fácil, ¿no? Has hablado de movilidad, has hablado... Y la movilidad, hoy en día, el control de la movilidad, el control de las personas, bueno, pues cada día más estamos hablando de esa paradoja, ¿no? Esa paradoja del individuo, ¿no? Que por un lado me interesa que me controlen cuando tengo problemas, pero cuando no tengo problemas no quiero que me controlen. Entonces, los estados no utilizarán la tecnología de reconocimiento facial, que ya estamos viendo que en algunos estados está... discutiendo si se va a poder implantar o no, en otros está claro que ya lo han implantado. Esa movilidad, esa búsqueda de identificar perfectamente a la persona, que por un lado nos va a ir muy bien con todo lo de salud, porque tendremos perfectamente perfilado a la persona con sus necesidades, ¿verdad? No da un poco de, digamos, de temor, ¿no? De exceso de celo por parte de alguien, porque a veces nos olvidamos que hablando de Estado, hablamos de Estado como si eso no fueran personas concretas. El Estado no existe, existen las personas concretas que gestionan eso. ¿A usted no le da un poco, a ti, Peter, no te da un poco de resquemor pensar dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde está el límite? Voy a dar una salud integral, tú lo haces con la bondad de querer proteger, si una persona tiene un déficit de determinado medicamento que lo tenga dispuesto, etcétera, pero al mismo tiempo estamos dando una sobreinformación que no sabemos en manos de quién. Entonces, ¿dónde se coloca esa línea de equilibrio? Sí, es una pregunta muy importante, si ha llegado el gran hermano o no. Y creo que hay dos puntos importantes para responder. Primero, nosotros hemos aceptado que los sistemas que hacen falta ahora no solo nos tiene que servir para COVID, sino para lo que viene después. Ya no tengo una bola de cristal, pero es previsible que puede pasar en un futuro otra vez alguna pandemia. Por lo tanto, lo que implementamos ahora tiene que servirnos para bastante tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, soy optimista con respecto a la privacidad. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque la tecnología que se han desarrollado en tiempo récord, absolutamente en tiempo récord, durante este año y los estándares detrás de ello, viene como un labor universal que se ha producido en todos los continentes más o menos al mismo tiempo, y no solo estaba involucrado los estados, estaba involucrado las empresas privadas, nosotros estábamos involucrados instituciones, muchísimas instituciones con un enfoque en la privacidad, y ahí ha surgido, sin entrar en demasiados detalles tecnológicos, que sé que tengo
un compañero friki de tecnología, pero sin entrar en demasiados detalles, hay un término en inglés que se llama privacy by design. Es la privacidad dentro del diseño de la tecnología. Y este concepto está anclado en la tecnología, que nos va a acompañar para muchos años en el futuro. Esto significa que yo al final, yo como individuo, me convierto en dueño de mis datos y decido a quién mostrar estos datos. Y la propia arquitectura de esta tecnología y de los estándares no permite la creación de esta gran base de datos donde las grandes corporaciones o gobiernos malvados pueden entrar y saber absolutamente todo. Eso es lo que me da esperanza, porque hemos conseguido crear una plataforma tecnológica que realmente protege los datos del individuo. Pero sí, hace falta ser muy vigilante en el proceso porque hay muchos intereses y hay más datos. Es más, estamos en la primera pandemia digital. Nunca pasó en este tipo de los volúmenes de datos que se está creando. Y sobre todo ahora estamos entrando en una época donde actualmente hay, según nuestras estimaciones, cientos de millones de personas que tienen un certificado COVID digital que se va a escanear. Cada vez cuando se escanea este código y valida el estado de la persona, estamos generando datos. Por lo tanto, nosotros quedamos tranquilos porque nuestra razón de ser desde hace siempre es crear herramientas para que estados y otros organismos puedan solucionar problemas. No nos interesan los datos como el núcleo de nuestro modelo de negocio, pero sí hace falta ser vigilante. Pedro, ¿puedo agregar algo? Me gustaría una pequeña reflexión completando un poco lo que tú decías. No sé, no hagamos un juicio de valor ahora si está bien o si está mal, pero evidentemente hemos cambiado el paradigma, ¿vale? Sí. Es decir, el 11 de septiembre ha cambiado el paradigma de la forma en que viajábamos en cuestiones de seguridad. Y esta pandemia ha cambiado el paradigma en la forma que nos desplazamos en relación a la salud. Por lo tanto, los cambios desde la tecnología, desde la previsión, desde la legislación, si el resto de los compañeros que están conmigo en el plato, van a generar cambios. Es decir, no pensemos ingenuamente que vamos a viajar de la misma forma que lo hacíamos. Eso no significa que sea malo como viajemos, pero me parece importante entender y que la gente que nos está escuchando y viendo entienda que el cambio en el que estamos ahora es un cambio de paradigma y hay cosas que están y van a seguir estando y se han quedado y se instalarán. Esto es, a la hora de viajar, algo que tenemos que empezar a asumir. Muchas gracias. Bueno, se nos ocurren muchas preguntas, ¿no? La bondad de los datos. Sí. Realmente, bueno, hoy en día creo que tampoco tenemos que ser ingenuos, ¿no? El que tiene el dato tiene el poder, gestiona económicamente, etcétera, ¿no? Vendrá el blockchain, lograremos hacer cosas muy avanzadas, pero de momento los datos no son neutros. Los datos Correcto. Tienen mucho valor. ¿De acuerdo? Pero bueno, seguiremos con este punto un poco más adelante. Jacobo, tú hablabas antes de la inteligencia de datos, bueno, perdona que le llame inteligencia de datos para predecir, ¿no? Para predecir, la inteligencia de datos es el futuro, ¿no? Estamos en ello, estáis continuamente trabajando, pero, ahí va la pregunta, ¿no? Claro, para eso necesitamos datos fidedignos. Y los datos normalmente pueden estar adulterados simplemente por errores de medida o simplemente porque alguien los quiere alterar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para purificar estos datos? Efectivamente, es una pregunta interesantísima porque de hecho está en el corazón de uno de los motivos por los cuales la revolución de la que se habla, de la inteligencia artificial y del Big Data, etcétera, no está teniendo tanto impacto, a pesar de lo que pueda parecer por el bombo que se le da, en la sociedad como podría. Y ese problema es precisamente el problema de los datos. Los datos están llenos de ruido, llenos de errores
e incluso a veces de manipulaciones. Y todo esto requiere un trabajo específico que permita filtrarlos, que permita limpiar esos datos, y eso solo se puede hacer cuando estos datos se ponen dentro de un contexto en el que se conoce, pues si estamos hablando de un negocio, un contexto de negocio, con unas normas de negocio, con unas normas económicas, o si estamos hablando de un contexto social o de turismo, pues cada mercado y cada sector tiene sus normas. Hay procedimientos estadísticos que permiten detectar anomalías en los datos, que permiten detectar fraude en los datos, y todo este tratamiento de datos previo es esencial. Aquí nosotros, en la manera en que abordamos esto en Inverence, es trabajando estadísticamente en el paradigma bayesiano. ¿Esto qué nos permite hacer? Pues nos permite tratar los datos, pero no solo los datos, es decir, no estamos desarrollando sistemas en los cuales uno tiene un saco de datos, los echa a un algoritmo y el algoritmo dice pues, lo que puede o lo que quiere y ya está, y ahí nos quedamos. Y además en sistemas en los que no se termina de entender los motivos por los cuales se está obteniendo un resultado u otro. Nosotros desarrollamos sistemas inteligentes en los cuales estos datos se mezclan con una gran cantidad de conocimiento que existe en las instituciones, en la teoría económica, en la teoría de mercados y en las propias instituciones para las que trabajamos, que conocen muy bien su negocio, y entonces esta capacidad de mezclar este conocimiento que no se expresa siempre en forma de datos con los propios datos nos la da la estadística bayesiana. Con esto desarrollamos modelos que no son solo predictivos, sino explicativos, que nos permiten entender los mecanismos que están en juego en los sistemas que estamos tratando de predecir y, por tanto, estar seguros de que vamos a estar dando previsiones que tienen sentido, siempre con un grado de incertidumbre. Es decir, nosotros trabajamos estadísticamente, trabajamos con la incertidumbre, medimos la incertidumbre, la regulamos, y eso es lo que nos permite no hablar de previsiones de bola de cristal, sino hablar de probabilidades de que algo suceda. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, en desarrollos de planes de vacunación con el Ministerio de Educación. Hemos estado trabajando dentro del contexto del European Center for Disease Control junto con el Instituto de Salud Carlos III para hacer previsiones de la incidencia de la pandemia cuando estaba en su máximo esplendor, y de hecho hemos obtenido nuestros modelos en colaboración con la universidad, con la UNED, han obtenido los mejores resultados dentro de este marco del ECDC, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué es posible? Pues precisamente por esa contextualización de los datos, por esa utilización de información adicional que permite contextualizarlos y, por tanto, dar previsiones con una incertidumbre conocida. Y respecto a un apunte respecto a lo que estamos hablando en la privacidad, los datos y la privacidad, que me parece un tema crítico e interesantísimo, es que está también en nuestra mano regular cuánta privacidad queremos ceder a cambio de qué calidad de modelos predictivos podemos tener. Está claro que si cedemos toda la información, pues tendremos unos mecanismos espectaculares, pero hay un límite donde podemos poner barreras. Y en este sentido también hay formas de hacer previsiones con incertidumbre controlada que no necesariamente manejan información privada, información individual de los usuarios, ¿no? Nosotros solemos trabajar con modelos de información agregada que manejan, pues, no manejan la identidad de las personas, sino lo que hace la gente en su conjunto. Tenemos un mecanismo de extracción de información de la actividad online de la gente, la actividad de búsquedas, que nos permite, pues, saber en un momento dado qué está buscando la gente, qué intereses tiene. Eso revela, pues, los intereses de las personas, las preocupaciones, los deseos, y esto llevado al sector del turismo es interesantísimo. Nosotros estamos desarrollando modelos de previsión de la demanda turística en base precisamente a este volumen de búsquedas, ¿no? ¿Qué destinos turísticos se buscan más en Alemania o en Inglaterra? Y ¿qué tipo de estacionalidad tiene? ¿Cuáles son los destinos turísticos que compiten entre sí? Esto es interesantísimo porque yo podría pensar, yo tengo mi hotel aquí en Salou y podría pensar que estoy compitiendo con los hoteles de alrededor, pero
muy probablemente estoy compitiendo con hoteles en Italia o en Grecia, porque el turista alemán que busca coger un avión y plantarse en Salou, pues se planta igualmente en Mykonos, ¿no? Entonces, la detección a través de estas correlaciones en el volumen de interés sobre ciertos destinos turísticos desde orígenes particulares nos permite identificar estas competencias y, por tanto, pues, desarrollar mecanismos que permiten prever la demanda turística a un nivel muy granular y ajustar, por tanto, la provisión de servicios, la planificación e incluso pues, la gestión propia de los precios que un hotel debe poner a sus reservas en un momento determinado, de acuerdo con los precios que aquellos destinos con los que compite maneja, ¿no? Bueno, ya vemos que la inteligencia de datos nos va a generar un nuevo turista, ¿no? Una nueva manera de entender el mundo que, lógicamente, pues todas las personas que conviven en este ecosistema del turismo van a tener que sí o sí trabajar. Miguel, cuando habéis colocado estos sistemas de espacio seguro, comedor seguro, restaurante seguro, ¿cuál ha sido la respuesta de los visitantes, de los consumidores? ¿Ha sido una respuesta indiferente? ¿Realmente han escaneado, han buscado? Dinos, porque al final estamos hablando de turismo y este es un aspecto importantísimo. Claro, efectivamente la respuesta de los clientes, de los turistas, ha sido de absoluta colaboración, porque eran muy conscientes de que la única forma que tenían de disfrutar de un destino turístico era con el cumplimiento de estos protocolos que se habían implantado. No solo eso, sino que a la hora de decidir su viaje durante este año, lo que se ha detectado es que la seguridad en el sistema de salud y en los protocolos que estaban implantando, pues era casi el motivo uno a la hora de decidir un viaje en cualquier lugar del mundo. Y cuando la gente tenía una cierta inseguridad, cuando le generaba alguna desconfianza, pues lo que hacía era aplazar ese viaje para un mejor momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa garantía de seguridad va a ser un rasgo distintivo en el futuro, que los destinos en su conjunto pues van a tener no solo que trabajar, sino que de alguna manera también certificar para poder trasladar a la sociedad a nivel global la existencia de esa seguridad y de esos protocolos y esa capacidad de respuesta con los planes de contingencia ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Antes introdujiste un asunto que es la participación de los trabajadores en todo este mecanismo. Y yo creo que es muy importante destacar la experiencia española, puesto que en todo este proceso los sindicatos de mayor representatividad española, tanto UGT como comisiones, fueron parte activa de este proceso y consensuaron con las patronales los protocolos y luego fueron validados por el Ministerio de Sanidad. Pero yendo más allá y pensando en ese futuro, antes estábamos hablando le preguntabas por lo que es la competencia, ¿no? Yo creo que el sector turístico, en la parte empresarial, se tiene muy claro el que hay que trabajar proyectos en los que se tenga en cuenta la sostenibilidad, pero una sostenibilidad no pensando solo en el área medioambiental, que por supuesto tiene que ser prioridad número uno, pero también tiene que existir una sostenibilidad social, y ahí es muy importante ese permanente diálogo y colaboración entre el mundo empresarial y el mundo sindical, y también esa sostenibilidad de la actividad económica. No son sostenibles sistemas en los que no se obtenga una rentabilidad, pero esa rentabilidad hay que medirla no solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Y aquí está claro, es evidente, que la tecnología va a jugar un papel importante en el futuro, y hay expertos en esta mesa en ámbito tecnológico mucho más allá que yo. Pero yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la implantación de los sistemas tecnológicos en el ámbito turístico tenemos que tener muy claro que esa tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. No podemos crear una maraña tecnológica que haga inaccesibles determinados procedimientos a las personas. Ni todo el mundo tiene ahí una formación, ni hay que complicar las cosas hasta extremos que los hagan incómodos, ¿no? Yo creo que hay avances muy importantes, pero sí hay que tener
muy claro el que ese desarrollo tecnológico se haga, insisto, al servicio de las personas y no poner a las personas al servicio de la tecnología. Me parece muy acertado, Miguel, y muy interesante. Y bueno, volvemos a Alicia. Este código, ¿qué recoge de tecnología? O sea, aparte de ética, me imagino, y de buenas prácticas, ¿qué parte de tech recoge? Pues la verdad es que muy poquito, porque como estamos viendo, ¿no?, algunos de los avances están evolucionando mucho más rápido que nuestra capacidad de regularlos. Pero sí que había un tema que nos parecía fundamental, ya era fundamental antes de la crisis de la pandemia, pero durante la crisis yo creo que se ha evidenciado todavía más y queríamos también pues, tener, ¿no?, la oportunidad, ya que teníamos a todo este grupo de países, para intentar llegar a una serie de principios que los hemos incluido en el código, que son unos principios para la protección del turista en los mercados digitales. Porque no nos olvidemos también están evolucionando muy rápidamente, el consumidor está cambiando, cada vez se están usando más, ¿no?, estas plataformas, estos mercados, y por ahora son unos principios, quizás es la parte más flexible del código o más de buenas recomendaciones, porque todavía no se ha llegado a ese nivel de consenso como puede ser con otras partes del código en las que sí que había un consenso y además un texto muy concreto, ¿no?, con respecto pues, a, por ejemplo, la protección de los turistas en situaciones de emergencia, quién tiene que proveer asistencia primaria a los turistas, cómo se va a realizar la repatriación de un turista. Ahí sí que teníamos ya, ¿no? Y en este área todavía no hemos llegado a un texto muy concreto, muy detallado, pero sí que hemos llegado a unos principios que, bueno, yo creo que ya es un gran paso y también nos permite en el futuro pues, ir añadiendo al código un texto más concreto que regule no solo estos principios de forma más detallada, sino también los avances tecnológicos que estamos escuchando que se están produciendo y que también son muy distintos, ¿no?, de un país a otro. Muchas gracias. Daniela, este tech, llamémosle tech turista, ¿no?, este turista que ya no viene con la maleta, que a lo mejor viene con un código de barras, ¿no? ¿Qué nos puede aportar de mejora en servicio, en calidad de servicio? El podernos anticipar a sus deseos, por ejemplo, podría ser una de las cuestiones básicas. El poder tener un traductor multilingüe que hable pues, un idioma coreano, ¿no?, si no tenemos turistas coreanos. ¿Qué crees que nos va a hacer cambiar radicalmente en este post-turismo que vamos a tener cuando recibamos a este turista que viene cargado con una tech especial? Bueno, por pensar en el futuro. Sí, sí, entiendo perfectamente a dónde va tu pregunta y me surgen muchas cosas para poder comentar. Primero, ya a modo de conclusión, me gustaría decir que la gente va a seguir viajando, vamos a seguir viajando todos. Poco a poco iremos recuperando lo que llaman la nueva normalidad, pero el viaje va a seguir estando entre nosotros, eso me parece importante. Segundo, va a seguir siendo una industria importante, ya nos hemos dado cuenta el aporte del Producto Bruto Mundial que tiene la industria de los viajes, así que no cabe duda que esto va a suceder. Lo que tú me preguntas es cómo va a ser, desde el punto de vista de los proveedores de servicio y de la pretensión que el turista va a tener en esos servicios. Desde los prestadores de servicio, evidentemente, la incorporación de la tecnología está al orden del día. Hemos escuchado aquí algunos enfoques y te diría que nosotros hemos colectado información global en estos últimos 12 meses, donde la incorporación de la tecnología y la digitalización va a ser un must, como dicen los ingleses, ¿no?, algo que no se puede reemplazar bajo ningún aspecto. El otro tema va a ser la sostenibilidad desde un punto de vista global, no solamente del cuidado del medio ambiente, sino de la sostenibilidad en general del mercado. Entonces son dos cosas importantes desde el punto de vista empresarial, la digitalización y la sostenibilidad como dos principios fundamentales. En cuanto al perfil del turista, aquellos que viajamos y que queremos seguir viajando, ¿qué vamos a pretender? Vamos a pretender seguridad, confianza. Es decir, y esto tiene que ver mucho con el código en el que está trabajando la OMT, generar ambientes confiables. Desde cualquier punto de vista, desde el sanitario, pero también confiables en otros aspectos. Compro un pasaje, la parte de flexibilización, por ejemplo, de ese pasaje. Tengo un problema, ¿puedo cambiar? ¿Qué penalización tengo? Ahora empezaron estos últimos meses a incorporarse nuevas cuestiones que protegen o nos protegen a nosotros, los viajeros, en frente al hecho de la compra de un viaje o el hecho de viajar.
Y pretendemos más, pretendemos entornos seguros, pretendemos entornos digitales, empiezan a surgir también perfiles turísticos diferentes. Se cree que ya en los próximos meses la división entre el viaje de placer y el viaje de trabajo no va a estar tan marcado. Y entonces ahora vamos a viajar con la posibilidad de llevarnos nuestro ordenador y poder trabajar en forma remota. Se ha instalado esta cuestión del teletrabajo, del home office. Son cosas que ya están para quedarse. Todo esto va definiendo un nuevo perfil del viajero y del turista que es importante que desde el punto de vista empresario también se tenga en cuenta porque hay muchísimas oportunidades nuevas de negocios, aquellos que estén atentos a buscar estos nuevos nichos para poder empezar a desarrollar nuevos servicios. Muchas gracias, Daniela. Bueno, nos quedan los minutos finales, entonces os voy a preguntar una cosita muy concretita para todos, que es la misma, ¿no? Y por favor, darme en 30 segundos vuestra idea del el turismo del futuro, ¿no? Que es lo que pretendemos, ¿no? Vamos a empezar con Jacobo. ¿Cómo te figuras tú en tu área de conocimiento, lógicamente, a cada uno en su área de conocimiento? ¿Qué te parece? Pues yo creo que el turismo del futuro es un turismo en el cual el papel de la previsión está a la orden del día, en el cual existe, de la misma manera que hoy en día cuando salimos de casa para iniciar un viaje comprobamos la previsión meteorológica, y eso todo el mundo lo entiende, pues existen otro tipo de previsiones respecto a los riesgos implicados en un destino concreto, pues riesgos sobre la seguridad, riesgos de salud, epidémicos, etcétera, todo tipo de riesgos. Totalmente actualizados, confiables y disponibles para la sociedad y que, por tanto, permiten un turismo más seguro y un turismo más inteligente. Muchas gracias, Jacobo. Miguel no está. Alicia. Muchas gracias. Pues yo quiero creer que vamos a tener un turismo más seguro también en el plano de nuestros derechos, con unas reglas más claras del juego, porque creo que hasta ahora las reglas no estaban claras y es una cosa que la pandemia ha puesto de manifiesto. Un turista menos vulnerable ante cambios de viaje, emisiones de bonos, porque al final sin confianza no habrá turismo. Y sobre todo un turismo más armonizado, ¿no? Que sepamos, independientemente del lugar al que vayamos a viajar, que podamos hacer una decisión informada sabiendo cuáles son nuestros derechos y nuestras garantías. Peter, ¿cómo ves tú esta paradoja de la privacidad, ¿no? que se ha bautizado, no lo he bautizado yo, es la paradoja de la privacidad? ¿Cómo lo ves? 30 segundos, ¿qué nos dirías? Yo creo que el futuro del turismo se va a marcar de un sistema al final va a ser seguro, porque tenemos la capacidad de legislar y tomar decisiones, pero también que nos dota de la revolución tecnológica que viene por detrás de la pandemia, donde no solo puedo viajar a Japón sabiendo que no tengo COVID, pero también con un código, por ejemplo, cifrado y inaccesible para alguien que quiere robar mis datos, con la información de mis problemas cardíacos, algo que puede mejorar mi seguridad sanitaria. No, yo estoy lleno de optimismo. Me encanta el optimismo, que es como tenemos que acabar siempre cualquier debate. Miguel, 30 segundos, por favor. ¿Cómo ves tú este futuro? Tiene que ser en positivo. En positivo, muy positivo. Yo confío totalmente en la industria turística del mundo. Creo que va a haber un desarrollo en el que la cercanía va a ser una palabra clave. Cercanía no solo en el trato a las personas, sino, por ejemplo, en los proveedores a la hora de programar los servicios, en el ámbito de la gastronomía o en el ámbito del comercio, en el que la sostenibilidad, como explicaba anteriormente, va a tener un papel clave, sostenibilidad medioambiental, económica y social, y en el que la calidad sin duda va a tener que jugar un papel determinante, pero la calidad en el sentido de herramienta de trabajo que garantice esas metodologías de trabajos aplicadas al sector turístico, que sean capaces de ofrecerle una garantía a los turistas de todo el mundo sobre qué es lo que se está haciendo en esos destinos turísticos y de qué manera los mismos se han preocupado de que no se diga que es calidad porque sí, sino que esa calidad sea medible, que sea certificable. Con esos rasgos, la industria turística, sin duda, que yo creo que tiene por delante un brillante futuro. Muchas gracias. Y por último, Daniela, esos 30 segundos, desde tu visión, ¿cómo ves ese futuro?
Yo soy absolutamente optimista también. Creo que vamos a seguir viajando. La industria de los viajes no se ha parado. Ha hecho una reflexión para coger fuerza y volver a ser uno de los motores económicos a nivel mundial. Las tendencias están claras: digitalización, sostenibilidad en todos los aspectos, los viajes probablemente más cortos. Hay una tendencia de que la gente viaje no menos, sino viajes un poco más cortos, y mezcle esta cuestión del trabajo y el viaje de placer. En el corto plazo me preguntan qué sucederá el próximo año. Bueno, va a haber sectores que van a sufrir un poco más, por ejemplo el sector MICE, el sector de viajes vinculados a los eventos y a los congresos. Le va a costar todavía un poquito recomponerse, pero lo hará. Seguramente hemos todos escuchado la opinión que lo virtual no puede reemplazar al face-to-face, a este contacto personal. Será tal vez el que tarde un poquito más, pero los viajes ya empiezan a planearse y el sector empieza a moverse para el 2022. Muchas gracias. Pues bueno, pocas conclusiones podemos sacar, o muchas, como ustedes quieran, ¿no? Parece que vamos hacia un turismo sostenible. La palabra crítica es sostenibilidad en todos los ámbitos. Sostenibilidad no solo en el medio ambiente, por supuesto que tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente del lugar donde vayamos de turismo. Sostenibilidad social, que quiere decir que tenemos que ser respetuosos con los salarios de las personas que están ahí. No podemos seguir buscando una especie de turismo reducido nada más pensando en la variable monetaria, sino que tenemos que pensar en cosas mucho más, digamos, altruistas, si ustedes quieren, pero mucho más positivas, y tenemos que buscar que entre todos hagamos que el turismo vuelva con una potencia diferente, con una manera de entender la realidad diferente, que hayamos aprendido de las cosas que hacíamos mal con la masificación del turismo, que hayamos aprendido de las cosas que hacíamos bien con ese turismo de calidad en el cual respetábamos el medio ambiente e incluso servíamos como pedagogos a los lugares donde íbamos a hacer turismo. Y con todo esto, esta amalgama de buenas intenciones, de cariño por nuestro planeta, de querer hacer las cosas rematadamente bien, es cómo nos tenemos que enfrentar al futuro. Muchas gracias a todos. Esperamos que este debate les haya abierto oportunidades y que piensen, porque como siempre esto no es más que reflexiones que sirven para que ustedes en sus casas o ustedes en sus lugares tomen conciencia de lo que es el futuro del turismo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Creo que la seguridad también ha sido una palabra que hemos escuchado muchísimo, porque la pandemia nos hizo sentir inseguros y por eso ahora le damos mucha más importancia a buscar esa seguridad, aprender de los errores para mejorar. Esa es la clave. Gracias a todos los participantes por compartir experiencias y puntos de vista. These are the conclusions. We finish this first day of debate. Cerramos este debate. Muchísimas gracias a los organizadores de las cámaras de comercio de España, la Fundación INCIDE, también de Advanced Leadership Foundation y la Organización Mundial de Turismo. Gracias también a los sponsors y participantes. Mañana volveremos con más preguntas para el debate. Y así nos despedimos. Muchas gracias a todos y hasta mañana.